¿qué le parece a usted? ¿En qué mejoraría la relación del gobierno con la oposición? ¿Cómo lo ve usted este cambio de gabinete? Bueno, mira, yo creo que un gobierno con un 12% de aprobación, si no hace el cambio de gabinete, un cambio de dirección, la verdad es que va a ser simplemente un cambio cosmético que no va a servir de nada. Entonces, efectivamente, lo que se espera de este cambio de gabinete, que probablemente sea muy pronto, es que haya un cambio de rumbo. Porque lo que vimos con, por ejemplo, en su momento el ministro Ward, el ministro Sichel, aplaudiéndose y celebrándose entre ellos junto con el oficialismo por no haber subido ni un peso los 65.000 per cápita que se aprobó con el ingreso familiar de emergencia, y celebrándose eso en una lógica de gallito político, de no haber cedido a las propuestas de la oposición, es algo que no queremos que se vuelva a repetir, porque no es que solamente le haga mal al gobierno, a la política y a la oposición, sino que le hace mal al país, ¿ya? Y las consecuencias de eso lo hemos visto hasta el día de hoy: el descontento, la falta de apoyo del Estado de las familias, producto de esa lógica, de esa soberbia, de ese juego permanente del gallito político. Entonces yo creo que tiene que haber un cambio de dirección, si no vamos a tener una sillita musical, un cambio de caras, pero no de rumbo, y el gobierno necesita un cambio de dirección. ¿Necesita un negociador? ¿Necesita un negociador, una persona más dialogante a su juicio, diputada? Personas más dialogantes, eso pasa por una definición política de la moneda, obviamente, pero que también atienda y tenga capacidad de leer y entender la realidad por la cual están atravesando millones de compatriotas. Y eso es lo que creemos que es lo fundamental, que estén los pies en la tierra, que esté también el corazón puesto en lo que está sucediendo en nuestro país, tenga esa sensibilidad, y por lo tanto esa apertura al diálogo no sea simplemente en la lógica de quién gana más y quién gana menos dentro en el Parlamento o en las conversaciones con la oposición, sino que realmente sea pensando en lo que está pasando en nuestro país y tengan la capacidad de responder a eso con sentido de urgencia. Entonces, si el gobierno cambia en esta lógica media, o sea, de un patrón de fondo a otro, no va a resolver el problema. ¿Ya? Le preguntamos... Entonces, tenemos que tener una disposición, le preguntamos, distinta, y que... ¿sí? No, y que no se nos vuelva a insistir esta lógica de que no se puede avanzar más porque no hay más recursos. O sea, hemos hecho propuestas en esa línea para recaudar más recursos con el impuesto a los súper ricos. Necesitamos un cambio tributario. Los supermillonarios en el periodo de crisis sanitaria se han hecho más multimillonarios. Y eso fue una publicación que vimos hace poquito tiempo, de hecho el día de ayer, y por lo tanto necesitamos, insisto, una apertura pensando en el bienestar de las grandes mayorías, atendiendo a una desigualdad además que se sigue profundizando día a día, más aún en este contexto. Diputado Ramírez, la verdad es que un cambio de gabinete arreglaría la situación. Pensando en el último cambio de gabinete que realizó el presidente Piñera, que la verdad que fue, lo ha dicho el mismo senador Osandón, sillita musical, fue un enroque de algunos ministerios por razones de equilibrio político, además dejando fuera al ministro mejor evaluado. Es decir, me imagino que usted como diputado piensa que al menos este cambio de gabinete debiera ser mejor que el pasado, ¿no? Yo creo que este cambio de gabinete tiene que ser profundo. Creo que ya hay bastante consenso en que tiene que haber un cambio en el comité político, no porque los ministros que están ahí tengan la culpa de nada, sino simplemente porque se requiere comenzar un nuevo ciclo. Y cuando esas cosas pasan, tiene que haber cambios en el equipo, aunque muchos de ellos hayan hecho bien su pega. Yo no creo en las balas de plata, Montserrat. Yo no creo que un cambio de gabinete vaya a solucionarlo todo. Yo creo que acá hace falta mayor trabajo en coordinación con los partidos políticos de Chile Vamos. Hace falta un diálogo más profundo con la parte de la oposición que está dispuesta a conversar, porque hay una que no está dispuesta a conversar, entonces no los vamos a obligar, pero sí con los que están dispuestos a conversar. Y para eso, obviamente, que lo que yo creo es que necesitamos un gabinete con mucha experiencia política. Y por lo mismo yo creo que es probable que puedan salir quizás
algunos parlamentarios al gabinete, considerando de que son personas que tienen vínculos muy fuertes con sus bancadas, que pueden ayudar a ordenar los partidos y que tienen experiencia política. Pero, diputado, cuando se habla de personalidades y políticos con experiencia política, empiezan a sonar en los diarios Andrés Alamán, Alberto Espina, Evelyn Matei, Juan Antonio Coloma, que podríamos decir son los viejos políticos. ¿Esos viejos políticos van a tener sintonía con los nuevos problemas? Esos viejos políticos que quizás tienen manejo partidario, saben negociar, pero tienen la sensibilidad que se requiere hoy día para el contacto justamente con la realidad. Mira, 2 puntos sobre lo que me estás preguntando. Esos 4 nombres que tú me acabas de mencionar han sido mencionados en la prensa y en redes sociales como posibles ministros del Interior, ¿ya? Mi experiencia, o la experiencia que hemos tenido todos con los cambios de gabinete, es que en general cuando hay rumores de el día y la hora, ese rumor es cierto. Por lo tanto, está tan instalado que hoy día va a haber un cambio de gabinete a las 12 que probablemente eso ocurra, mirando la experiencia del pasado. Pero que en general los nombres que salen en la prensa suelen no ser los nombres escogidos. Esa es la experiencia. Yo no tengo idea cuál es el cambio, pero más allá de pero que si yo son apostaría o no a que nos vamos a sorprender. Yo apostaría que ahí nos vamos a sorprender. Sí, pero ahora, ese perfil, cuando voy se al segundo dice punto alguien con experiencia, se dice alguien con experiencia. ¿Usted cree que esa gente que tiene experiencia, que tiene 30 años siendo parlamentario, 30 años o más siendo parte de un gobierno, es la gente indicada para conducir este momento de Chile? Yo siempre he pensado, respecto de todo tipo de equipos y con los que yo he trabajado, yo siempre me he preocupado de hacer eso, que para poder hacer frente a realidades complejas es necesario tener en el gabinete personas con distintas habilidades. Si yo fuera el presidente de la República, yo pondría gente con 30 años de experiencia, pero también pondría gente joven que haya tenido experiencia, pero que sea muy joven. De esa manera yo creo que uno tiene dentro del comité político personas que pueden tener esa sintonía fina con las nuevas generaciones, con lo que ocurre hoy día en el país, pero también la experiencia política de quienes han pasado por esto muchas veces y que saben cómo funciona la política. Dígame, Julio César. Guillermo, Jaime Belolio suena fuerte. Se cambió de la apruebo al rechazo en los últimos días. Era uno de los diputados de la UDI que estaba por el apruebo, pero dijo hace poco que estaba por el rechazo ahora, después de todo esto. Es una persona bien dialogante, forma parte de una UDI un poco diferente, ¿no es cierto? Por lo general ha estado en la oposición de Jacqueline Van Rysselberghe. ¿A usted le gusta ese perfil de ministro para este nuevo gabinete? El perfil, para no quemarlo, digamos. Sí, está bien. Me haces una pregunta que para mí es difícil porque con Jaime somos amigos desde hace muchos años. Cuando él compitió contra la senadora Van Rysselberghe al interior de la UDI, yo era el candidato a secretario general de la lista de Jaime. Entonces yo la verdad es que tengo la mejor opinión personal, política, de las capacidades de Jaime Belolio. Si él terminara en el gabinete yo sería el más alegre de todos. Pero yendo al perfil, que es lo que tú estás diciendo, sí. O sea, yo creo que el perfil de políticos con mucha experiencia mezclado con el perfil de una persona como, para no quemarlo como dices tú, porque me pusiste tú el ejemplo, como Jaime Belolio, a mí me parece que podría ser una mezcla interesante que podría ayudar en el comité político de todas maneras. Para no quemarlo, alcalde Tamayo, yo creo que... ¿Qué opina usted del cambio del gabinete? ¿Cómo debiera ser? ¿Qué necesita el gobierno finalmente? Mira, yo que soy jefe de servicio, me toca tomar definiciones ejecutivas. Claramente yo espero comprensión de los partidos que dicen apoyar al gobierno, porque finalmente intentan imponer sus nombres, sus cuadros, y finalmente la decisión tiene que ser pensada en el bien de Chile. Hoy día no sirve de nada buscar un perfil dialogante o personas con más o menos experiencia si no se cambia la estrategia. Con Mañalich significó su salida, la falta de transparencia en la información, las contradicciones periódicas, el fracaso de una política sanitaria. Y hoy día con el ministro París estamos con más de lo mismo, estamos con el mismo patrón, con ocultamiento de la información, estamos decretando desconfinamiento de distintos sectores y uno nos explica, bueno, ¿y por qué Providencia o Santiago no? ¿Era para prevenir que este viernes en la cuenta pública tuviésemos la gente instalada en la Plaza Dignidad? O sea, ¿qué se está buscando? ¿Cuáles son los reales criterios? ¿Por qué no se transparenta la información? Insisto, acá este cambio de gabinete, caso producirse, da lo mismo.
si no se cambia el segundo piso completo, si lo que están tomando las definiciones, los que le están orejeando al presidente no cambian, si la conducción política del país no cambia, no tiene sentido hacer cambio de gabinete si finalmente vamos a tener exactamente lo mismo que hemos vivido hasta el día de hoy. ¿Qué opina Iván Moreira al respecto? Parece ser que todo está en el segundo piso y eso no se anuncia. No, si se va o no se va el señor Larroulet, nunca va a ser anunciado en un cambio de gabinete. El problema está en el segundo piso, ¿no, senador Moreira? Mire, si hubiera un tercero, un cuarto piso, le echarían la culpa a todo. Mire, yo no quiero hablar de personas porque generalmente las personas que aparecen en los medios nunca son. Lo que sí te quiero señalar es que se equivocan, es no conocer al presidente Piñera. Yo ya lo he dicho, lo conozco hace 25 años. El que manda en un sistema presidencialista y con la personalidad y con el estilo del presidente Piñera, él toma las decisiones. Y aquí no se trata de orejear, sino que sus ministros darán su opinión, Cristian Larroulet le dará su opinión, pero quien toma la resolución no son los ministros, es el presidente de la República. Lo que yo te quiero señalar, que aquí más que los nombres, insisto, aquí tiene que haber un cambio de actitud. Orden en las filas de Chile Vamos, reconociendo responsabilidades ambos, tanto el gobierno como Chile Vamos. Chile Vamos no ha estado a la altura y el gobierno se ha equivocado en muchas cosas. Y tenemos hoy día una oposición de tres almas. Pero está hablando de orden, el más desordenado de todo. Yo no soy desordenado. Pero está hablando de orden en Chile Vamos y usted se desordenó en el 10%, se llegó a poner verde. Pero desordenarme por el... Oye, a ver, pero es que eso no es desorden. Buena, no se enoje, pero... A ver, no, sí, Julio César. Es que usted pide orden y usted el que está desordenado. Oye, me das 30 segundos para terminar y te contesto de un viaje esa pregunta. Ya, pero rapidito. Entonces, tenemos una oposición con tres almas. Una oposición que quiere llegar a acuerdo. Es dura, pero quiere llegar a acuerdo. Otra oposición que lo único que hace es criticarlo todo y generar la lucha a clases, como habla el Partido Comunista, es re bueno para distribuir lo demás, que el impuesto a los ricos, que los otros, la lucha de clases, y resulta que lo que necesitamos son también a los empresarios que le den pega a 2 millones de chilenos que van a quedar cesantes. Tienen que generarse en el país condiciones para generar inversión y empleo. Y por último, los temas tributarios, ni un problema, conversémoslo, pero seamos serios y seamos responsables. Y por último, la tercera alma de la oposición, y le contesto la pregunta que me hizo, la tercera alma de la oposición es aquellos que lo único que buscan, y ahí está el Partido Comunista y la izquierda dura, es que caiga el gobierno. Ahora bien, usted me dice, yo no soy indisciplinado. Yo soy disciplinado en todo. Y me discipliné en una cuestión humanitaria que estaba por sobre todo. No era inconstitucional, no era ilegal, era una cuestión de sentido común y de poder ayudar a millones de chilenos que estaban sufriendo. Mi obligación primero es la gente. Y eso fue lo que hice. Entonces, yo me hubiera indisciplinado si yo hubiese votado algo que hubiese sido inconstitucional. O sea, el indisciplinado el diputado Ramírez. No, ellos tienen... Pero si usted es disciplinado y el diputado Ramírez votó distinto que usted, diputado Ramírez, ¿usted es disciplinado? No, pero está bien. ¿Quién es el indisciplinado acá? A ver, para saber bien. Él tiene... Perdona, déjame terminar. Pero es que Iván, no me venda la pomada. Mire, Iván, no me venda más. El gobierno pidió votar de una forma y usted votó al revés. A lo mejor usted, para todo Chile, está con el cariño y lo hizo bien, pero para el gobierno usted votó al revés, para no vernos la suerte, pisarnos la capa entre superhéroes aquí, digamos, bueno, para que la gente nos crea, porque si no... Y te hago esta pregunta a ti. ¿Pero yo qué tengo que ver? ¿Cuántas veces el gobierno nos ha hecho poner la cara, defender lo indefendible, y después cuando golpea la puerta o golpea la mesa, la oposición accede a todos ellos? ¿Y quiénes quedaron como chaleco mono? Nosotros. Entonces, por eso yo te hablo de responsabilidades compartidas y de esto que hice, que ayudé a millones de chilenos,
yo me siento satisfecho. Preguntémosle a Camila Vallejo, la diputada, respecto a lo que acaba de decir el senador Moreira, que con todas estas críticas hay un sector de la oposición que finalmente lo único que busca es que cambie el gobierno, de que caiga el gobierno, porque estamos todavía en pleno periodo del presidente Sebastián Piñera. ¿Hay algo de eso, no? ¿Hay algo de eso, diputada? Bueno, primero decirle al senador que creo que hace una interpretación errada de nuestras almas, ¿ya? Primero porque cuando habla de lucha de clases, yo creo que debería leer un poquito más, porque no se trata, la lucha de clases nos impone, es una situación, una realidad que se escribe cuando una clase oprime a otra. Y la desigualdad que tenemos en nuestro país genera eso, ¿ya? No porque uno lo diga, es una situación que existe previamente. Lo segundo, nosotros sí hemos estado dispuestos a dialogar. De hecho, yo personalmente ya hace 2 o 3 meses le pedí una reunión al ministro Briones para conversar sobre nuestras propuestas. Las propuestas que tenía la bancada comunista respecto no solamente al impuesto a los súper ricos, sino que otras materias. Recordarle al senador que ya a principios de abril nosotros como partido junto al resto de la oposición levantamos la propuesta de las cuarentenas preventivas en conjunto con la propuesta de la renta básica universal y no fuimos escuchados. Y el ministro Briones nunca nos respondió la solicitud